Cuando hice el review de las películas American Made y Flight, protagonizada por Denzel Washington, uno de los comentarios más frecuentes que dejaron decía: haz la película, Soli, haz la película. Así que hoy haremos Soli. Hola 74 Crew, ¿cómo están? Bienvenidos. Si esta es tu primera vez en el canal, soy Kelsey, piloto de 747. Mi canal 74 Gear es todo sobre aviación. Si eres un piloto o un entusiasta de la aviación, suscríbete. Hoy haré la película Soli. Clint Eastwood hizo un gran trabajo con esta película, así que no hay muchos errores de aviación como viste en Flight. Pero lo que voy a hacer es pausar la película a medida que avanza y explicar algo de lo que está sucediendo y explicar por qué haría eso en la cabina. Y al final les contaré dos historias que sucedieron durante mi carrera de aviación. Atentos de eso. Bien, empecemos. No one said you were going to lose both engines at a lower altitude than any jet in history. This was dual engine loss at 2,800 feet, followed by an immediate water landing with 155 souls on board. No one has ever trained for an incident like that. Our job is to investigate how a plane ended up in the Hudson River. On the Hudson. It's not a crash, it was a forced water landing. Simulations showed that you could make it back to the airport. Not possible. I felt it go. My aircraft. Your aircraft. I want you to know I did the best I could. Of course you did. You saved everyone. People call you a hero. I don't feel like a hero. Show us your cake, Super Sally! There's been too much talk in the press already. I'm overwhelmed by all this attention. The left engine was still operating. What if I did get this wrong? What if I endangered the lives of all those passengers? I got an A320 diving for the river. You did everything you could. It was more than enough. When was your last drink, Captain Solberg? Have you had any troubles at home? This is the captain. Brace for impact. What? Brace, brace, brace! Heads down, stay down! There were 155 people on that plane. Brace, brace, brace! You were one of them. Stay down! Over 40 years in the air, but in the end, I'm going to be judged on 208 seconds. I need a count, passengers and crew. Is anyone still here? Bien, ese es el tráiler para refrescar la memoria de qué trata la película. Me gusta la parte donde la reportera lo llama Super Soli, creo que es genial. Y otra cosa que es interesante es que dice que su carrera será juzgada por lo que pase aquí y lamentablemente eso es cierto en la aviación. Puedes tener 30 o 40 años haciendo todo perfecto, pero si estropeas algo importante, quedará en tu registro permanentemente. Es lamentable, pero es una responsabilidad que asumes cuando eres piloto. Es algo interesante de Tom Cruise cuando interpreta a Soli. Señalo esto en la película, pues eso es muy real. Bien, aquí vamos. De hecho, despegué en esta pista, en La Guardia. Es interesante. Takeoff minimum fuel quantity verified. 19,000 pounds required. We got 21.8 on board. 19,000 pounds required, 21.8 on board. Bien, él dice, se requieren 19,000 libras, 21.8 a bordo. 19,000 pounds required. We got 21.8 on board. 19,000 pounds required, 21.8 on board. Se refieren al combustible. Al inicio del vuelo tendrás el papeleo que los pilotos reciben en el terminal. Dirá la cantidad de combustible que se requiere para completar de manera segura el vuelo al destino y qué requisitos son necesarios para la realización del vuelo. En este caso, 19,000 libras de combustible es lo que se requiere y tanto el primer oficial como el capitán lo están verificando. Él dice que se requieren 19,000 libras y hay 21.8 a bordo. Significa que tienen suficiente combustible para completar el vuelo de forma segura. Ambos verifican para que no hayan problemas de que uno vio y el otro no vio. Supongo que ese es el protocolo que US Airways tenía en ese momento. Cactus 1549, runway 4, clear for takeoff. Cactus 1549, clear for takeoff. Él dice toga. Toga significa despegue y vuelta. Básicamente es una configuración de potencia programada en la computadora que básicamente establece la cantidad de empuje necesaria requerida o planeada para el despegue del avión. Así que
Nuevamente, uno lo configura y el otro está verificando por seguridad. Un factor de redundancia para asegurarse de que se haga. Positive rate. Gear up, please. Give up. Nice view of the Hudson. I'll never get over how beautiful it is up here. Life's easier in the air. Yes, it is. Birds. Whoa. You got one rolling back. You got both of them rolling back. Así que cuando dice que uno retrocede y dos retroceden, está diciendo que el empuje creado por el motor está disminuyendo. No es específicamente lo que está mirando cuando está disminuyendo. Eso es lo que está diciendo. Uno retrocede, dos retroceden. Está diciendo motor 1 y motor 2, el empuje que se estaba creando ahora está disminuyendo y por lo tanto no se crea ningún empuje en los motores. Ignition start. I'm starting the APU. Just double check your seatbelts, please. Seatbelts, can I make sure you relax? Cuando los motores se apagaron, dejaron de generar empuje, pero también son fuente de electricidad para el avión. Los motores producen empuje y también electricidad para todo lo que funciona en el avión. Producen presurización, por lo que los motores están haciendo cosas diferentes. Ahora que los motores se están apagando, es obvio que estás perdiendo electricidad. Por eso se apagan las luces de la cabina. Dice, voy a encender la APU. La APU es la unidad de potencia auxiliar. En la parte trasera de un avión, cuando estés en el aeropuerto, verás un cono en la parte trasera. Si está funcionando, saldrá vapor de ahí. Ese pequeño cono en la cola de la aeronave que tiene humo que sale es un pequeño motor de turbina similar al de las alas, pero en la parte trasera. Se usa para muchas cosas en el avión y una de esas es la electricidad. Lo enciende para darle energía otra vez al avión. Ahora, casi nunca cuando estás en el avión vas a hacer algo que no sea como lo indican los manuales de capacitación, pero en este caso era necesario para finalizar de forma segura el vuelo. Entonces, bajo la autoridad del capitán, decidió encenderlo. Ahora se le devuelve la energía eléctrica a la aeronave. Seatbelts, can I make sure you relax? Make sure your seatbelts are fastened. Get out the QRH. Loss of thrust on both engines. Mayday, mayday, mayday. This is Cactus 1549. We hit birds. El QRH es un manual de bolsillo. De eso estoy hablando cuando me refería anteriormente a como lo indica el manual de la empresa. Este manual se encuentra usualmente en ambos lados de la cabina al que tienen acceso los pilotos. A partir de ahí, puedes tomar el libro y consultar las cosas que son necesarias para una emergencia en vuelo. El capitán Soli le indica que obtenga la lista de verificación de fallas de motor dual de ese manual. Más tarde, lo escucharás pidiendo confirmar las cosas con Soli. En esa lista de verificación tendrás cosas que leerás y harás mientras la otra persona está manejando las radios, vuela el avión y cosas así. Hay cosas más importantes en las que los dos deben estar de acuerdo. Así que lo irás decir confirmar y Soli dirá confirmar o algún otro reconocimiento. La razón de eso es que no hagas algo mal, apagar el motor equivocado o presionar el interruptor equivocado. Lo oirás más adelante y él está leyendo el QRH, ese manual de referencia rápida. Maintain 15,000 Delta 331. We've lost thrust on both engines. We are turning back towards LaGuardia. Okay, you need to return to LaGuardia. Turn left heading 220. 220. Which engine did you lose? Both engines. Soup? Yep. I have an emergency. What's the report? Both engines. What? Both engines gone, no thrust.
LaGuardia says go to runway 13. Tower, stop your departure. Got emergency returning. 1549, bird strike. He lost both engines. Returning immediately. Which engine? He lost thrust in both engines, he said. Cactus 1549, if we can get it for you. Do you want to try to land runway 13? We are unable. We may end up in the Hudson. I got an A320 diving for the river. Al, stack all the inbounds to LaGuardia. Let's put a hold on the tower, please. Come on, guys, stand point. What about over to our right? Anything in New Jersey, maybe Teterboro? Teterboro Tower, I need a runway. Cactus 1549 needs to go to the airport right now. Newark Tower, what have you got? You have runway 29 cleared ready. You need emergency landing? Yes. Okay, yeah, off your right side is Teterboro Airport. Traffic to runway 4. I don't think we can make any runway. What about over to our right? Anything in New Jersey, maybe Teterboro? Okay, yeah, off your right side is Teterboro Airport. LaGuardia departure, got emergency inbound. This is Teterboro Tower. Go ahead. Cactus 1549 over the GW Bridge. Needs to go to the airport right now. Check. Does he need assistance? Yes, bird strike. Can I get him in for runway 1? Cactus 1549, want to try and go to Teterboro? Obstacle. Pull up. Clear of conflict. No reload after 30 seconds. Engine master 1 and 2 confirm off. Off. Wait 30 seconds. Too low. Terrain. Too low. Terrain. Too low. Terrain. Too low. Terrain. This is the captain. Brace for impact. 500. Cactus 1549, turn right 280. You can land runway 1 Teterboro. We can make it. Okay, which runway would you like at Teterboro? Go ahead, try number 1. Number 1. No relay. We're going to end up in the Hudson. Too low. Terrain. I'm sorry, say again, Cactus? Too low. Terrain. Too low. Terrain. Flaps down. Put the flaps down. Flaps out. Cactus 1549, radar contact lost. You also got Newark off you at 2 o'clock in about 7 miles. Got flaps out. 250 feet in the air. 170 knots. Got no power in either one. Try the other one. Try the other one. 49? Still out? 150 knots. Got flaps too. You want more? No, let's do it. You got runway 29 available at Newark. It'll be 2 o'clock at 7 miles. You got any ideas? Actually, not. Terrain. Terrain. Pull up. 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 We're going to brace. Pull up. Pull up. Pull up. Bien, ahí está el final del video. Algunas cosas que quiero repasar. Primero, quiero recordar cómo ATC y ellos trabajaban juntos. ATC, cuando declaró la emergencia, cuando dio la llamada Mayday, Mayday, ATC le prestó toda su atención. ATC está ahí arriba, como tu amigo. Muchas veces cuando eres un piloto te dicen qué hacer. Y en caso de emergencia, no tendrás mejor amigo que ATC. Ellos harán todo lo posible para ayudarte a llevar tu avión de manera segura a donde necesites ir. Ahora bien, ya sea que estés volando tu Cessna 152 o estés volando un A380 con 600 personas, independientemente de la situación, están ahí y serán tu mejor ayuda cuando estés realmente en aprietos. Quiero agradecer a todos los del control de tráfico aéreo por todos los años de ayuda. Hacen un gran trabajo. Si estás viendo, gracias. Thanks.
Además, para los pilotos, quiero que recuerden que si alguna vez estás atascado y necesitas ayuda, el control de tráfico aéreo es tu mejor amigo. Siempre están ahí para ayudarte. Ahora bien, si después tienes que presentar una denuncia o hacer algo que sea mejor que tener un accidente en tu expediente, lastimarte o lastimar a las personas en tu aeronave, recuerda que ellos están ahí y son tus amigos. Te ayudarán siempre que puedan. Lo otro es la gestión de recursos de la tripulación. Hablé de ello en la película Flight con Denzel y lo que estaba haciendo con la tripulación. Aquí ves lo mismo. El primer oficial está leyendo la velocidad a medida que cruzan el río Hudson. Está tratando de hacer lo que puede, ayudar a Sully. Y Sully, en el otro lado, básicamente le pregunta al final, ¿alguna idea? Están trabajando en equipo para ver si hay algo que el primer oficial puede hacer para ayudarlo y poder recuperar el jet. No hay mucho que hacer si ambos motores fallan, pero usando los recursos de tripulación para ver si tienen idea de cómo hacerlo, ese es un buen ejemplo de CRM, administrar recursos humanos. Otra cosa que hablé en la película Flight es vuela, navega, comunica. Hay veces donde ATC lo llama y está ocupado hablando con el primer oficial o anunciando a los pasajeros, y en la vida real eso también sucedió. Control de tráfico lo estaba llamando y estaba ocupado averiguando cómo llevar el avión de manera segura. Así que vuela primero, luego navega y luego comunica. Lo hace en ese orden y el resultado de este accidente es un trabajo fantástico por parte de la tripulación. Cuando digo la tripulación, son todos los que están a bordo. Estoy hablando de esta sección del vuelo en la que la tripulación de la cabina de vuelo hace un excelente trabajo. Pero no olvides que vuelas con pasajeros. La mejor ayuda serán los auxiliares de vuelo que están en la parte trasera. Están principalmente por la seguridad de todas las personas a bordo e hicieron un buen trabajo al evacuar a todos de manera segura. Mi tía era asistente de vuelo. Recuerdo cuando ocurrió este accidente y lo que dijo fue: las azafatas hicieron un gran trabajo. Y eso se debe a que muchas veces no reciben el crédito que merecen por el gran trabajo que hacen y por el valor y la importancia que tienen. En caso de emergencia, muchas veces son las azafatas las que acaban salvando más vidas que los pilotos porque están ocupadas haciendo otras cosas. Los asistentes de vuelo también hicieron un trabajo fantástico. O, bueno, fue un accidente. También hicieron un excelente trabajo. Es otro ejemplo del CRM en el que trabajan con los asistentes de vuelo para asegurarse que todos bajen de forma segura. Eso es lo que tengo sobre eso. Mis dos historias de pájaros son: la primera es, sé que muchos se preguntan, si un pájaro entra en el motor, ¿ese motor se apaga automáticamente? No necesariamente, dependerá del tipo de motor, el tamaño del pájaro y otros factores. Un pájaro ha entrado directamente en un motor de turbina antes, lo mastica y hace un ruido extraño, pero el motor seguía produciendo empuje. Y no es automático que si un pájaro entra, perderá el empuje y los motores se apagarán. En este escenario había tantas aves y tanto daño en los motores que el motor no pudo sobrevivir. El otro video que tenía, que era similar a este, volaba a unos 2000 pies sobre Houston. Estábamos llegando a tierra. Estaba con otro piloto llamado Matt. Matt, no sé si alguna vez verá este video, pero puede confirmarlo. Yo no era el piloto volador, estaba programando algo en el GPS y vi de reojo que algo estaba pasando. Y miré hacia arriba y cuando vi, estábamos en una bandada de gaviotas en Houston a unos 2000 pies. Los dos estábamos en silencio y diría que unos 5 o 7 segundos volamos a través de una bandada entera de gaviotas. No eran gansos como los que tenía Sully, y eran gaviotas y nosotros estábamos volando con ellas y por algún milagro volamos a través de esas aves por unos 5 o 7 segundos y llegamos al otro lado y los dos nos miramos y dije, Are you joking with me right now? Informé que volamos a través de un montón de aves, pero no parecía importarles, y luego aterrizamos. Ambos salimos a mirar para ver si chocamos con alguno, porque si chocas con alguna ave la sentirás. Caminamos por todo el avión y no chocamos con ninguna. No sé cómo es posible, pero estaban por encima y por debajo de nosotros. No sé si se pudieron ver por el retrovisor, no sé si se separaron. Fue lo más loco que me ha pasado en lo que respecta a las aves. Esa es mi historia con las aves. No sé cómo no acertamos ni una sola, es una locura. No he tenido muchos choques con aves, solo un par que golpeó un ala o cosas así, pero rara vez te pasará. Quieren sobrevivir y siempre que sea posible intentarán apartarse del camino.
Bien, equipo, eso resume todo lo que tengo sobre esta película de Sully. Espero que lo hayas disfrutado y es una gran película. Pondré un enlace en la descripción si quieres ver la película. Clint Eastwood hizo un trabajo fantástico al dirigirla y sé que Sully creo que fue un asesor técnico para asegurarse de que todo fuera preciso y también hizo un trabajo fantástico en el vuelo real así como en esta película. Si te gustó este video te van a encantar estos dos de aquí arriba. Me encanta saber de ti. Hasta la próxima. Mantén el lado azul arriba.